Pues nada, hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más en este canal de Regitox, donde vamos a hablar hoy de artistas que trabajan en el entorno rural o en el entorno de la playa, porque hay algunos artistas aquí que están más cerca de la playa que del campo, ¿no? No sé si es tu caso, Henry, o el caso también de Alfredo, pero estáis como más... En el caso de Tomás, pues tú estás por Murcia, ¿no? No, yo soy manchego, yo Ah, de vale. Tomelloso, Ciudad Real. Ah, de Más, Ciudad Real, muy bien. más céntrico imposible. Vale, vale, sí, sí, en pleno centro, nada, de playa, nada. Vale, y tenemos, bueno, a ver, voy a hacer una presentación, vamos a empezar. Tenemos a Henry, que está en Costa Rica, que yo, bueno, lo veis ahí con la gorra negra, eso es levantar la mano y ya está. Alfredo Zarazaga, que está en Chipiona, en el sur de España. Tenemos a Tomás, que como bien dice, está ahí en Castilla-La Mancha. Y Matías Vivot, que está en Argentina, ¿no? ¿Dónde? La Patagonia. En la Allá, Patagonia. en la Patagonia. Muy bien. Bueno, he hecho en falta un poco más de presencia femenina. Igual le pasará a más gente. Yo he puesto el anuncio en Instagram y quien ha venido, ha venido. Es que de verdad, no es conspiranoia, no es que yo filtre nada, no, o sea, es lo que hay. Si hay alguna chica que quiera participar, que quiera unirse, porque, oye, venga, vamos a dar un poco pues también, ¿no? Mujeres que estén en el entorno rural, artistas, pues bienvenidísimas. O sea, quiere decir que encantado de que pueda haber más presencia. Pero bueno, ahora mismo somos los que somos, muy bienvenidos todos. Y bueno, la idea un poco de esta charla es el ver pros, contras de vivir en el campo, por un lado, ver cómo gestionáis vuestro trabajo estando fuera de las grandes urbes, ¿no? Porque parece como que si eres artista tienes que estar orbitando, pues eso, al lado de una gran ciudad, que es donde se mueve el mercado del arte por lo general. Um, y luego, pues eso, ¿qué tipo de estrategias, qué tipo de ideas habéis tenido que de alguna manera desarrollar para poder mostrar vuestro trabajo, cómo lo hacéis? En fin, no sé, es que hay mucho tema por aquí. Yo no sé quién quiere romper un poco el hielo, si hay alguien que se ofrezca voluntario o lo voy haciendo yo un poco en orden según, yo qué sé, os voy viendo en mi pantalla. Mira, si quieres empezamos por Henry, va. Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia, porque tú estás allí en Costa Rica, en Limón, bueno, cerca de Limón, bueno, en la provincia de Limón, pero no En en, la no en lo que provincia es de Limón. no en lo que es la ciudad. Y no sé, ¿cómo lo vives tú allí, el ser artista y estar fuera un poco de un gran núcleo, ¿no? Que en tu caso sería San José. Bueno, primero que nada, saludar a todas las personas, ¿verdad? Que nos están viendo. Eh, Vieras que es interesante porque incluso pareciera que yo no soy de aquí. Ya muchas personas han sido así como, uy, ¿usted dónde viene? De San José. Y no, he vivido aquí toda la vida, ¿verdad? O sea, desde que ven que uno es artista o algo así, o da Ujú, clases, ¿verdad? Porque en mi caso yo doy como clasecillas de acuarela. ujú. De una vez la gente tiene esa concepción de este raro no es de aquí, ¿verdad? O sea, porque la gente en el pueblo siempre es así como más tradicional, al menos aquí, creo que esto es un mal latinoamericano tal vez, eso de que uno está en su pueblito y por allá la ciudad, ¿verdad? Y entonces, cuando uno va del pueblito a la ciudad, es como otro mundo, y cuando la gente de la ciudad, que en caso de Costa Rica, está el Valle Central, que es donde está San José, Ujú. todo está ahí. Ya, incluso a muchos chicos se les olvida que hay algo así más allá de las montañitas del valle, ¿verdad? Entonces es como otro rollo completamente en ese sentido, Ya, ¿verdad? La gente viene de San José y es como si hubieran ido a la luna. a Narnia o algo así, ¿verdad? E incluso uno, o sea, uno va a San José y uno se asusta porque funciona completamente diferente, ¿verdad? Ya. Ahora cuando hablamos me dijiste que estuviste en Punta Arenas y que la gente es muy amable, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, bueno, en no sé San si fue en José, Punta Arenas exactamente. Es que yo no, la verdad es que ya no recuerdo exactamente todos los sitios donde estuve. pero era rural. Sí, 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 todo era rural, sí, sí, por lo general. La gente aquí en el espacio rural, por ejemplo, uno va caminando a hacer algún mandado o algo así y todo el mundo lo Sí, saluda, ¿verdad? sí. Todo el Ujú. mundo lo saluda, incluso si se ponen a hablar hasta familia, podemos ser, ¿verdad? Mm. Mientras que, por ejemplo, en San José es como la gente súper indiferente. Entonces, bueno, yo calculo que todo eso tiene mucho que ver en el proceso creativo de cada quien, ¿verdad? ¿Y sientes que en el caso de Costa Rica también realmente
o sea, si quieres ser artista, es como que de alguna manera tienes que pasar por San José, o hay más artistas que de alguna manera están deslocalizados fuera Mm, de lo que es la capital. Yo pienso que no necesariamente, o sea, pues sí es como un poquito más difícil, ¿verdad? Mm, Porque, bueno, yo que viví en San José un año, di, mientras que aquí en un año no he conocido a casi nadie, ¿verdad? Que haga, que pinte o algo así, sino como la gente que ya siempre conocía de toda la vida. ujú, En San José, en un año que viví, conocí montones de personas, ¿verdad? mm. Montones de personas, incluso gente que ni uno se imaginaba, que ya después al rato estar hablando era como, oiga, yo también pinto, ¿verdad? Ya, Entonces, pues, pues sí, en ese sentido, sí que se es nota, súper ¿eh? diferente. Sí, Ya, más dinámico, claro. claro, Y, por supuesto que sí. y Alfredo, voy así, os voy rotando un poco, ¿vale? Ok. Nada, Alfredo, bueno, bienvenido, tío, también. Para los que no lo conozcáis, Alfredo estuvo también en el Art Talent, estuvo ahí participando, hizo ahí muchas piezas muy guapas. Y no sé, o sea, ¿cómo es tu experiencia? Cuéntanos un poco, o sea, ¿tú has vivido siempre en Chipiona? Sí, exceptuando los 5 años que estuve en Sevilla estudiando, pues sí. Del tirón, de hecho, terminé la carrera y me vine donde vivo, aquí en el campo, ¿no? Porque Hmm, Chipiona es pueblo, pero yo vivo 500 metros está la primera urbanización ya, ¿no? Hace 20 años estaba allí y ahora estamos cerquita, ¿no? hmm, Entonces, bueno, trabajar aquí, vivir aquí, pues no sé, te hace ser consciente más del ser, de la naturaleza, de cómo rota todo. Por ejemplo, yo tengo la playa aquí al lado, tengo las dunas, tengo los corrales de pesca, que son, también baso mi trabajo también un poco en este concepto de naturaleza, de biodiversidad. Los paseos por las mañanas antes de amanezca por la playa, pues te hace ver salir la luna, te hace ser consciente, el sol, perdón, te hace ser consciente un poco del todo que conjunta, ¿no? Yo entiendo que en una ciudad, pues este tipo de visiones pues, son más concretas, ¿no? Yo, por ejemplo, los hmm, años de Sevilla era un poco esto. El otro ya. día precisamente pasaron unas golondrinas que venían del norte de Europa, unas golondrinas blancas, con un halcón peregrino que iba también ahí revoloteando, ¿no? Este tipo de visiones, que me recordó del Art Talent este, lo de fronteras, ¿no? Ah, es verdad. Cómo viajan ellas sin necesidad La de pieza de nada, ¿no? Luis, me parece, ¿no? Luis de México, que hizo una No, pieza también bueno, de sí, vidrio. pero me refiero al concepto, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Que planteamos Cuando esto, ¿no? hablábamos de Entonces, fronteras. te Hmm, hace ver, después en creatividad, bueno, pues también, ¿no? Estás menos sometido. Yo, por ejemplo, llevo aquí muchísimo tiempo, ¿no? Y aislado, ¿no? Ahora que llega a internet y está uno más enterado de todo un poco, ¿no? Yo hmm, soy de la escuela de que había que ir a la biblioteca y coger libros, ¿no? Ahora estás ya. tú más enterado, ¿no? Pero también ayuda esto para hacerte a ti mismo. Estás menos influenciado, estás menos... Aquí exposiciones, pues bueno, cortitas, ¿no? Y te tienes que ir fuera siempre, ¿no? Para visitar lo que sea, ¿no? Pero Hmm. sí te hace más introspección, ¿no? Te ayuda un poco esto. ¿Entiendes? Una cosa, si queréis, o sea, ahora hago un poco así como la ronda para que cada cual empiece ya y que tenga su momento, pero esto, la idea es un poco más una charla de bar, o sea, bueno, Ok, ok. quiero decir que podéis interrumpiros, podéis hablar, hombre, mientras que no Vale, estemos vale, hablando todos a la vez, que entonces no se va a vale, vale. entender nada, pero quiero decir que puede ser algo dinámico, no en plan, clac, clac, como si fuera monotema, ¿no? Cada cual soltando ahí. Eh, bueno, tengo que decir que Alfredo tuve la suerte de poder ir a visitarlo este verano, cosa que siempre le agradeceré, fue un muy buen rato. Ah, muy buena visita. Me acuerdo, hostia, ¿cómo se llama tu perro? Que no me acuerdo ahora el nombre, tío. Leal. Leales, tía. Ahora aparecerá por aquí cuando me Qué de miedo escuche. pasé yo con tu perro, tío. Por las noches cuando ibas a mear, tenías que ir a mear fuera y te encontrabas a Leal, que es un perro muy bonito, pero hostia, tiene unos Sí, dientes, macho, y sí, sí. una pinta de mala hostia. Así Es esperándote muy, con es los muy dientes, como con su una mirada, nombre, ¿eh? rollo, te voy a pegar un bocado en cualquier No, momento. pero estando aquí no te va a hacer nada. Ya, 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 sí, Ya sí. lo viste, ¿no? Sí, ya lo vi, A mí me pero sorprendió la hostia. relación con Lennon, de todas Ya, maneras. ya, ya, ya. Pero hostia, más de un momento sentí miedo, tío. Nada, pero bueno, esto es una anécdota. Sí, Lo sí, digo por decir algo divertido, pero me lo pasé genial. sí, sí. Pues nada, cuenta Tomás un poco, ¿cómo es tu experiencia? ¿Tú has vivido siempre allí o te has movido a alguna ciudad en algún momento? Pues a ver, yo te cuento. Te he medio engañado como quien dice porque ahora mismo yo soy universitario todavía. Entonces estoy estudiando en Valencia, pero
estoy, pues eso, yo siempre vivía allí en Tomelloso, en Ciudad Real, y empecé con el rollo del arte urbano y tal hace un año prácticamente. Y empezó por un concurso que convocó un ayuntamiento de un pueblo de allí de Ciudad Real. Y eso fue un poco lo que me animó a moverme también en hacer este tipo de proyectos. Fue a partir de ahí, luego empecé yo a buscar más cosillas. Parecía que no salía nada, pero entre pueblos van saliendo cosas, vas conociendo gente, vas enlazando un trabajo y otro. Y bueno, me tengo puesto en Instagram lo de arte urbano rural porque hice allá en Tomelloso, en mi pueblo, un mural que lo llamé Gente de Boina, que era de un reportaje que hizo Televisión Española en el 71, Ujú. y era la gente de Boina, típica del campo, cómo la filmó, estilo documental, y por el fondo iba un comentarista diciendo cómo era la diferencia entre las boinas de los manchegos, las boinas de los vascos, de los castellanos. Y me pasó un colega, pasó un amigo y me dijo, oye, tú lo que estás haciendo, no sé si es arte urbano, y dice, pero yo lo llamaría arte urbano rural. Y entonces ahí está un poco la gracia Del de nombre, lo ¿no? que hago. Y No, un muy poco bien. pues lo que había comentado, lo que suelo hacer es el imaginario, el costumbrismo de la zona, pues intentar integrarlo, pero de otra manera, porque sí que es verdad que ahora lo que está saliendo mucho es mucha gente que está haciendo, a lo mejor por corriente que se lleva cada vez más, el hacer a lo mejor algún trabajo que haga referencia a algo del pueblo concretamente, pero no le dan tampoco mucha vuelta. A lo mejor se Mm. queda más en, hazme la foto de tal fiesta, o hazme la típica que te preguntan de, me tienes que hacer la procesión de la Virgen, un santo, y es como, ay Dios mío, busca, indaga más, que solo un pueblo no es un santo y una Virgen, que tiene muchas más cosas. Ya, 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 Y ya, es un ya. poco también, pues eso, buscarle, hacer un poco el diálogo, el juego visual un poco poético, por decirlo así, un poco que sea gracioso y que tenga pues la parte tradicional también. Mm. O sea, y tú estás ahora mismo a caballo entre donde estás ahora y en Entre Castilla-La Mancha Valencia y Tomelloso. y Bueno, y La Valencia. Mancha, porque estoy también que sí con concursos, con proyectos allí, así es que no paro. Y qué tal? O sea, ¿cuál es la diferencia que notas? O sea, cuando estás entre Valencia, o sea, a nivel tuyo personal, o sea, ¿qué notas? A Tú, ver, cuando yo, estás en un sitio o en otro, ¿notas que estás más creativo en Valencia o que estás como en un rollo más dinámico, con ganas de hacer más cosas, o al revés, como que te apalancas más porque... no, cuando estoy en Valencia tengo más ganas porque tengo ganas de volverme a mi casa y allí llevar, porque allí estoy y estoy manejando los hilos. Que si en tal pueblo sale tal cosa, pues cojo el coche, hablo con tal, mira, acércate a tal lado. Y allí estoy pues más dinámico, pero estoy con la impaciencia aquí en Valencia mientras estoy en la universidad de decir que llegue ya, que me voy a comer la pared con las frontas y los rodillos. Ya, 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 ya. Y en tu caso, Matías, ¿qué tal? Porque tú has vivido siempre en Patagonia o has estado antes en alguna ciudad, rollo Córdoba o yo qué sé, Rosario, Buenos Aires o Soy de Buenos Aires, de viví ahí Buenas? hasta los 18 Mm. y después empecé a trabajar un poquitito en Bolivia, un poquitito ida a Brasil y algunas ciudades, aunque con pie en Buenos Aires, con base en Buenos Aires, hasta que hace 10 años me vine a vivir acá a la Patagonia y no lo cambio. ¿Y cómo fue este proceso? O sea, ¿por qué decidiste cambiar y dejar Buenos Eh, Aires, una ciudad dinámica, llena de gente, de actividades culturales, tal, por irte a la ya, Patagonia, ¿no? Que ya suena vivía en como... claro, ya vivía en Buenos Aires, en base en Buenos Aires, y trabajaba en diferentes pueblos y en diferentes lugares. De hecho, en Bolivia estuve casi 3 años yendo, viniendo, en diferentes pueblos. Eh, y en Buenos Aires me pasaba que donde yo vivía tenía aproximadamente 3 horas de viaje hasta el centro, por más que no eran tantos kilómetros, por tráfico, por cantidad de autos, esperar transportes públicos, estacionamientos y todo eso. Y con esto de los aviones y la conectividad de ahora, Mm. ahora también estoy a 3 horas del centro, solo que a 2000 kilómetros. Pero es que estoy a 1 hora del aeropuerto, me subo al avión y llego a Buenos Aires. Y me deja en el centro. Entonces, para lo que haya que hacer urgente, reuniones, trabajo, lo que sea, es como no cambié nada.
pero Qué vivo en el bueno ese medio. enfoque, ¿eh? Es Claro, como yo estoy aquí a 2 horas de, bueno, 3 horitas de Berlín. Me voy al claro, aeropuerto. No, no, pero es verdad, es verdad. O sea, es una buena manera de verlo. Lo que pasa que muchas veces también cuando no tienes, digamos, que los lugares estratégicos donde hay gente y tal, a golpe de metro o de autobús o así, da como pereza, ¿no? Tenerte que ir con el coche, irte hasta el claro que aeropuerto, sí. aparcar, esperarte una hora, hacerla de que te miren, que te no sé qué, rellenar papeles, pasaporte, bla, bla, bla. Súbete al avión, espérate que arranque, llegas, vuelas, aterriza, espérate que... ¿No? Quiero decir que al final son más de 3 horas si vas sumando todo, ¿no? Bueno, ahora me deprimí. Perdona, no Pero era, compensará, no ¿no? era la intención, O sea, claro. pero sí que es un poco verdad, ¿no? Que quiero decir, yo Bueno, también tenemos aquí París y Londres, Londres lo tengo a 2 horas, pero joder, o sea, yo no me voy a Londres así, bueno, no sé, quizá depende de la dinámica de trabajo que lleves, igual en tu Claro. caso sí, ¿sabes? Con el, no sé, ya sea con el tema de arte o con el tema de música, como que claro, igual... el tema música te necesita en persona para la música, digamos, en vivo. Entonces, da igual, por ahí es engorroso tener el tema de tener reuniones todo el tiempo para generar el proceso del concierto, el proceso de la actividad, Mm, pero con el tema del arte visual, no. Y por el ya, contrario, es mucho mejor estar acá. ya. Y bueno, para la gente que, bueno, para contextualizar un poco, para la gente que sea la primera vez que ven a Matías, Matías tuvimos la suerte de tener una colaboración, me estuvo apoyando en un vídeo en el que hablamos sobre arte sonoro y hablamos un poco de arte, bueno, y la conexión que hay entre el arte y el sonido. Y Matías, aparte de ser un excelente pintor, dibujante, en fin, artista visual, también es director de orquesta. Bueno, tú te defines más principalmente casi como director de orquesta y barra artista, ¿no? O sea, pintor o... Claro, aunque con el tema de la pandemia, todas las actividades sociales se cercenaron y la actividad orquestal es sobre todo social, eh, aunque en este tiempo, por esas circunstancias, me volqué más a la pintura y todo eso, bueno, como mi profesión o lo que estudié más formalmente es la dirección de orquesta. Pero bueno, Mm. es arte, en fin. Vamos a hablar de pros y contras, si os parece. ¿Qué pros y qué contras veis? Pero os dejo un poco a vuestro criterio. Que hable quien quiera hablar. Yo Venga, mismo. dale, dale. Yo, a ver, el contra que veo es, por ejemplo, lo que tú has dicho antes, que al no estar tan cerca de una ciudad, no te metes tan rápido en lo que son los circuitos gordos. Pero el pro que tiene es que también lo interesante de poder entablar con gente del mismo entorno ideas sin tener a lo mejor en cuenta tanto, por ejemplo, a mí me pilla, como quien dice, relativamente cerca a Madrid, que lo tengo a 160 kilómetros, que tampoco es Ujú. tanto. Sí, unas 2 horitas. Y sin embargo, pues a lo mejor lo que yo noto que la provincia de Ciudad Real es muy grande y noto que hay gente a lo mejor que si se conociera, porque no le dan al tema de las redes y tal, podrían surgir cosas perfectamente igual o mejores que lo que se puede dar, que lo que se puede dar en Madrid. Yo Hmm. eso es lo que yo veo y Pero con el vamos, tema de las redes también de alguna manera ha cambiado mucho todo, ¿no? ¿No sí, creéis que igual claro, ahora ya realmente ya... Antes cuando alguien estaba en el campo realmente estaba aislado. claro, Era como claro. cuando te ibas de viaje, adiós, te despedías entre lágrimas, besos. Y ahora es como que te despides entre lágrimas, besos y a la hora, ¿qué tal? Ya ha llegado. Nada, haciendo una videoconferencia y puedes ir documentando, ¿no? El viaje de esa persona durante todos los días A y es ver, como si no os hubierais separado. te iba a comentar que es un poco como Alfredo, que él vive en Chipiona y tal, pues son zonas que, a ver, son rurales, pero que dentro de lo que es rural son pueblos y zonas que tienen relativamente una población asentada y es más dinámico que como vivir como tal en un pueblo, ¿sabes? Porque yo a mi pueblo le digo pueblo, pero es una ciudad pequeña y todos los pueblos de alrededor también son ciudades pequeñas, entonces también eso te da en sí una cierta ventaja que también tenga ese aire, ¿no? Esa infraestructura y la facilidad que tienes de acceder a cualquier sitio también, a cualquier sitio de Mm. España, que no sé si estás en un pueblo que tiene a lo mejor
100 o 200 habitantes, que es más recogido. Pero bueno, tampoco es un poco, por dar la palabra a los compañeros, en Latinoamérica un poco, yo hablo de mi caso y lo puede entender la gente de España, pero a lo mejor es totalmente diferente. No sé cómo lo veis en Argentina o allí en Costa Rica. No sé, hablo yo. Venga. Vale. Está bien. En pros y contras, sí, como dijeron, ¿verdad? Y como creo que todos estamos de acuerdo, existe como mitad y mitad, ¿verdad? En ese sentido. Yo desde mi punto de vista, como dijo Tomás, ¿verdad? Desde el punto de vista Latinoamérica, por ejemplo, bueno, sí sabemos que el arte es como un poco menos visto en esta zona, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guapiles, donde yo vivo, Guapiles Limón, eh, nosotros hicimos un proyecto en una institución que es de la municipalidad, que se llama Centro Cívico, que es donde yo doy clases. Hicimos un proyecto y llevamos a varios estudiantes al museo. Y habían estudiantes que en la vida conocían el Museo Nacional, el Museo de Arte Costarricense, ¿verdad? Y para mi parecer es una de las cosas más bellas para empezar de que tiene Costa Rica en el sentido del arte. Entonces, por ejemplo, acá nadie conocía eso y todo el mundo como, profe, pero ¿cómo es posible que yo había venido a San José y nunca había venido al museo? ¿Verdad? Y es porque, por ejemplo, tal vez en San José sí tenga mucha difusión, pero aquí en Guapiles no. Como le dije ahora a Regitux antes de comenzar, yo vivo en un lugar donde para llegar a San José, la única forma existente es por autobús, ¿verdad? O por carro, cruzando un cerro que cuando llueve hay que ir rezando todo el cerro, ¿verdad? La hora y 20 minutos más o menos para que no le caiga a uno un derrumbe encima y se muera, ¿verdad? Incluso varias veces cuando yo iba a la universidad, antes de la pandemia y todo eso, yo llegaba y salía de clases y ya venía de vuelta para mi casa en la pura noche y era así como busque dónde quedarse porque se cerró el cerro y hasta dentro de 3 días, si no es que depende del desastre, una semana, ¿verdad? Hay ruta de regreso para su casa. Entonces, pues depende del lugar, ¿verdad? Del país también. Claro. Tiene muchos beneficios, ¿verdad? Y contras. Otro, un pro que yo veo, ¿verdad? Al menos para dar bueno, ya hay un contra, ahora voy a dar un pro de donde yo vivo. Es también como el enlace que uno tenga tal vez con el lugar. Yo me crié aquí toda la vida, pero tal vez, tal vez después de que me fui a San José, no había visto cosas que han estado aquí siempre, ¿verdad? Y tal vez fue la razón por la que me devolví. En San José yo, bueno, aparte que conocí los museos, ¿verdad? Pero como les digo, para que vean lo lejano que está el lugar o lo difícil el acceso que es, que yo hasta los 20 años conocí el museo, ¿verdad? No, 19 y ahorita tengo 21, entonces, desde una idea, ¿verdad? Conocí el museo y conocí todo ese rollo cultural precolombino que hay en Costa Rica. Y ya después de investigar fue que descubrí que había muchos sitios arqueológicos, tal vez abandonados o tal vez porque para la gente de aquí es tan normal que jamás imaginaría que en esas piedras había un poco de historia, ¿verdad? Entonces, en San José, como sí están todas esas instituciones, como lo son el Museo del Banco Central, el Museo Nacional, el Museo del Jade, y todo eso, a través de ahí, sí, tal vez fui llegando a lo que actualmente es mi tema, por así decirlo, ¿verdad? A lo que actualmente me dedico, que es también un poco lo que es la difusión de lo que es lo precolombino, ¿verdad? Mucha gente aquí de Guapiles me ha dicho así como, oiga, yo no me imaginé que hubiera cosas así aquí en Guapiles, ¿verdad? O porque uno está así como encerrado en su mundito, ¿verdad? En ganarse la vida, por ejemplo, que es un tema muy común aquí, que es buscar trabajo, ver cómo progresamos como personas sin seguir dependiendo de los padres. Entonces, en ese sentido, es difícil, no se lo digo que no es difícil. Por ejemplo, la mayoría de veces que yo logro vender algún dibujo, un cuadro o algo así, lo tengo que mandar hasta la gran área metropolitana, que es San José.
Mm. porque la gente de aquí tal vez no pega tanto con eso. Solo ahorita, ¿verdad? Que recién el centro cívico, que es donde yo estoy haciendo voluntariado, está así como emergiendo, porque el centro cívico se construyó en 2019, diciembre del 2019 se inauguró y para el 2020 ya pandemia, ¿verdad? Hostia. Entonces, hasta ahorita, ajá, hasta ahorita, este año, Mm. que yo comencé a hacer trabajo comunal, comenzamos a montar cosillas, a dar clases, a, hicimos esa gira a los museos eh, de un curso que yo impartí, sacamos varios dibujos y los pusimos así a exponer en un día que vino la Orquesta Sinfónica Nacional al Centro Cívico y la gente estaba así como, ¿qué es esto? Nunca había visto una exposición de arte, ¿verdad? Mm. Bueno, pero qué Entonces, bonito también, ¿no? sí, 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 en ese sentido, bueno, yo que estoy estudiando como artes, pero énfasis en la educación y eso, ¿verdad? En parte de la labor, también, bueno, es parte de la labor de un artista, ¿verdad? También comunicar y mostrar. Siento yo que en ese sentido, por ejemplo, acá donde yo vivo se está como logrando, o por lo menos se está empezando. Y uno nunca sabe, por ejemplo, qué indicio deje eso para futuros artistas. Conocí una niña que me dijo, profe, yo legalmente iba a estudiar otra cosa, pero gracias a usted voy a seguir con la idea de estudiar artes, ¿verdad? Porque tal vez ven que sí se puede lograr, Qué bien. incluso aquí donde nosotros vivimos, ¿verdad? Que es como un huequito. Yo creo que igual hay que hacer alguna distinción entre. Bueno, a ver, un pequeño paréntesis. Gracias a toda la gente que estáis en el chat, todas las personas que estáis comentando. Luego iremos viendo con más detalle un poco los mensajes. Saludos a Carlos, que lo tengo ahora mismo, que lo estoy viendo por aquí. Saludos. Por cierto, Carlos, gracias por el vídeo. Todavía no acabo de verlo, lo estoy viendo. Pero me está encantando un vídeo que me ha enviado justamente al hilo del último vídeo que hice hablando un poco de quién domina el mundo, cómo nos dominan y cómo quién, todas estas historias. Ha enviado un vídeo que estaba muy bien. Y Santiago Aguirre dice, sugerencia, Ray, ¿cuándo un directo con 4 o 5 artistas pintando y platicando simultáneamente? Pues me parece muy buena idea. O sea que cojo el guante y Apunta. trataré de organizarlo. Ya veo que Matías dice que sí, que él se suma. O sea que me parece bien. Alfredo, que te habíamos perdido, ¿dónde estabas? Eh, que vivimos en el campo, tenemos este tipo de cosas. La banda ancha Es aquí lo que no. tiene aquí, o te relajas o mueres de estrés porque es que la Sí, conexión se va. Aquí igual, directo y de repente, ¡pam!, se te va porque llueve, claro, cuando no. pero Aquí estamos bueno, con un clima fatal Sí, sí. también. aquí hace fresco también. Oye, Cosas me he del... perdido un poco, ¿eh? ¿Eh? Me he perdido un poco, que he estado con esto conectado y no. Me he perdido un poco. Bueno, estábamos un poco en el pros contras, Ah, ok. ¿no? Y Sí, bueno, Henry lo ha ido desarrollando un poco conforme a lo que es su propia experiencia ahí en sí. Limón, dando clases con, bueno, Ajá. en fin, lo que es el tema del museo de San José, como, bueno, que igual no, mucha gente que igual vive en Costa Rica o en la zona donde él vive, que igual no tienen ni la constancia de que existe un museo de arte en San Ah, José, donde ajá. pueden, en fin, cosas que están muy bien, es Vale, que ok, claro. ya después lo que, ok, ok. Sí, cada país realmente es un mundo. Sí, Dentro de cada país no es lo exacto. mismo Ciudad También. Real que Chipiona, que yo donde Ajá. estoy aquí en Gerona. Claro, no es lo mismo vivir en el campo, al lado de Barcelona, que aquí, aquí. No es lo mismo. Pero Claro, bueno, claro, también claro. tiene, yo veo más beneficio que contra, evidentemente, si no, no estaría. Claro, 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 va con mi persona también. O claro, sea, claro, quiero claro. decir, yo aquí ya los paseos, tener espacio para trabajar, no molesta a nadie, puede manchar suelo, ¿no? Porque tengo mi tallercito aquí, ¿no? importante. No estoy en un piso. Contra, pues evidentemente, tener más contacto, que ahora mismo, como os comentado antes, por esto de las redes sociales, conecta mucho. Ahora mismo estamos hablando de Mm, dos continentes, ¿no? Aquí prácticamente estamos pegados, ¿no? Hasta hace 10 años esto era imposible, entonces esto conecta, ¿no? mm, Pero bueno, yo ya te digo, va con mi persona y aquí, ya te digo, te haces tema consciente de muchísimas cosas, de una realidad, yo qué sé, es mm. más, yo me encuentro mejor, me encuentro más creativo, el aire también, el espacio siempre es abierto, no te encuentras paredes,
también inconscientemente eso funciona un poco, ¿no? Con el horizonte. No vivo en zona montañosa tampoco, ¿no? Mm, Pero ujú. no sé, va conmigo, entiendo. Ahí entiendo que haya personas que se sientan más a gusto en una ciudad, ¿no? En una urbe, ¿no? Es que yo No. creo que habría una pregunta interesante y es, por ejemplo, en el caso de Matías o en mi caso, somos personas que yo por ejemplo, soy de Barcelona, ¿no? Y bueno, he vivido en Berlín, he vivido en otros sitios, pero digamos que he elegido ir a vivir a un pequeño pueblo, ¿no? Que es Arbusias, donde estoy ahora. En el caso de Matías también, ¿no? Es como se cría, ¿no? Tiene su infancia en Buenos Aires, es rata de ciudad como yo, y en un momento dado dice a la mierda de la ciudad y me voy a vivir ahí a la Patagonia, donde tengo más tranquilidad y tal. Creo que un enfoque es ese y otro es el de yo he vivido siempre en el campo y elijo esto y paso de irme a la ciudad. O como en vuestros casos, que habéis tenido alguna experiencia de haber un poco saboreado lo que es vivir en una ciudad, pero no os ha convencido lo suficientemente como para decidir echar raíces y tú quedarte en Sevilla o tú en un momento dado en Valencia, aunque bueno, ya se verá, ¿no? O en el caso de No, Henry en no, San tampoco José, lo o, sé. ¿sabes? Mm. Yo creo que va Eh, un poco con esto como con la persona. Yo he vivido antes de ir a Sevilla en Chipiona, en el pueblo, ¿no? Trabajaba en la carpintería de mi padre. Era un pueblo que, bueno, Chipiona la conoces un poco. uh-huh, Somos 20.000 habitantes, pero en verano somos 100.000. O sea, que se sabe que no un pueblo aislado, como comentaba antes Tomás, ¿no? Que también hay una diferencia, ¿no? uh-huh. Yo, después de Sevilla, me vine para acá, pero del tío, porque me siento mejor. Aquí he desarrollado todo lo que tú viste aquí, bueno, y mi trabajo, y es por lo que mejor, no que sé, me considero más en mi lugar. Uh-huh. Y en tu caso, Matías, que ha sido más como una elección, o sea, ¿qué valoraste? O sea, antes comentabas un poco lo del tema de la distancia, que en realidad tampoco tirando de avión no es tanto. Claro. Es que, bueno, estuve escuchando y reflexionando un poco lo que iban diciendo Mm, y me surgen algunas ideas al respecto. Me acuerdo de un profesor de dirección de coro yo me quejaba que tenía un problema y me dijo, es que las palomas se quejan que el aire les ofrece resistencia. Claro, bueno, si no estuviese el aire no podrían avanzar, no es lo que empujan para avanzar. ujú, Y en este debate de pros y contras, muchas veces es el mismo objeto, el mismo ente objetivo, que puede ser un pro para una persona y que es una contra para otra. mm, Eh, Hablábamos, por ejemplo, de la cercanía y del contacto con todas las personas y tal, y decía nuestro compañero de Costa Rica, Henry, sí. que tenía que rezar y atravesar un cerro para llegar y tal. Y me acuerdo que acá en Villa Langostura, un año antes que llegue yo, hubo un volcán, la explosión de un volcán, que estuvo casi 2 años el pueblo desconectado. Y durante muchos años más las cenizas llegaban hasta África, o sea, un desastre. Eh, Hace 2 años acá un derrumbe de la montaña que atravesó la ruta y estuvimos casi 5 meses desconectados de todo nuestro país. Eh, y es como que a veces el clima y el lugar te obligan a tener la conciencia de que estás en un planeta. Correcto. Y me pasaba cuando vivía en Buenos Aires que todo estaba orientado hacia el no cambio, hacia que los días sean lo más parecidos posibles para lograr una productividad mayor de la sociedad o de los individuos en un ambiente social en el que, por ejemplo, que nieve y no puedas salir de tu casa durante 2 semanas, que me pasa una vez por invierno, no puedo salir, literalmente porque tengo toda la puerta tapada de nieve. Y si pudiese atravesar esa nieve, mi auto está 1,5 metros abajo de la nieve, o 1 metro abajo de la nieve. Entonces, ok, se trabaja desde mi casa o se pinta o tal, pero en las ciudades es imposible que eso suceda. Está todo armado como para que los días pasen iguales. Las estaciones del año no se noten. Ah, hace un poco de calor, claro, cierto, estamos en verano. Acá no, acá cambia el color, cambia el clima, cambian las actividades, la cotidianeidad, atardece y amanece en diferentes momentos. Entonces, el hecho de salir de la ciudad nos conecta, me parece, mucho más con el ser vivo y el ser humano dentro de un planeta, interactuando fuera de una alienación propia de las ciudades y de BlackRock, de Rayitox. Y, y eso creo que
es un arma muy poderosa para el artista, porque el artista, al hacer reflexión sobre sí mismo y sobre su condición humana y su condición finita y tal, aunque sea inconsciente para la creación, el hecho de estar tan conectado con el entorno es un arma súper potente. Por otro lado, claro que es una contra. No puede no ser una contra que no puedas salir de tu casa para comprar una gaseosa, un vino. Claro, bueno, cambia todo, pero es un pro definitivamente, y más para, me parece, para nuestras profesiones. Ujú. Eh, la elección, sí, yo en Buenos Aires para mí era gastar tiempo para todo, para todas cosas inútiles, desde el transporte público, el tiempo, todo el tiempo se acababa, siempre había poco. Mm. Y gastabas mucho dinero en cosas que, o sea, de repente salía de mi casa y, no, que el café acá, que el almuerzo que tuve que... Acá gasto muchísimo menos y se disfruta muchísimo más justamente todas estas cosas, la sensibilidad a la belleza, y no hablo de un Rembrandt, hablo de un árbol. Ahí vos veo que estás en donde estás, pero que parece que estás en África, me parece un león por atrás tuyo, rayitos, sí. Eh, Esto es en Almería. Almería, Esto es de ok. Almería, cerca, cuando, sí, antes de ir a casa de Alfredo, cuando fuimos a visitarlo. Ah, Sí, mirá sí, qué bien. sí, sí, sí. Y otra cosa que pensaba era esto del el artista, nosotros somos, como decía Rayitux, como de fuera de las ciudades y todo, pero el artista urbano, como hoy lo conocemos, siglo XXI, es un evento único en la historia. Rembrandt en Amberes, en su época, yo no sé si Amberes tenía más de 50.000 habitantes. Mm. Eso de vivir en ciudades de 4 millones, de 10 millones, de, como puede ser Berlín, nunca pasó, pero porque nunca hubo ciudades así, Es y cierto. es una locura, es una locura. Mm. Oye, muy buenas observaciones, ¿eh? La verdad es Y, que... oye, perdona, me ha gustado mucho lo que ha dicho Matías y Mm. es cierto, ¿no? Yo vivo en el Atlántico donde hay mareas, ¿no? De 100 metros, va y viene, ¿no? Aquí tenemos en Chipiona los corrales de pesca y no hay una mañana igual, no hay un atardecer igual. No, yo me rijo mucho también por la luna, ¿no? Si hay luna creciente, luna nueva, el corral, la marea es por la mañana. Si hay luna creciente a mediodía, es lo que te conecta, ¿no? Es cierto. Claro. Me ha gustado lo que ha dicho Matías. Mm. Didi, que quieres decir algo, ¿no, Tomás? Ah, no, no, yo iba a decir que, que yo no soy tan poético con la naturaleza porque donde vivo yo es más sencillo, es llanura, viñedo y molinos en los pocos cerros, la poca altiplanicie que hay, pero yo creo también que un poco eso, ese tipo de naturaleza un poco provocada por el hombre, la verdad que también es también te mueve un poco, porque a fin de cuentas tradición también. A mí en mi caso no es tanto armonía de la propia naturaleza como tal, sino también la intervención de las personas en la naturaleza y cómo un paisaje entero se puede cambiar a antojo de una zona por la necesidad. Entonces, también eso es una cosa que en la ciudad lo tienes, pero no de la manera agrícola, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Mm. Hay una cosa también que me ha llamado siempre la atención con el tema de lo que podríamos llamar el síndrome Picasso, ¿no? Que es esta especie como de fábula del artista que va a la gran ciudad y lo peta. Y es como que ahí triunfa, ¿no? Te vas a París o vas a Nueva York o vas a donde sea, ¿no? Andy Rayito. Warhol, ¿no? Desde Pittsburgh, me parece que era. Se Ya, va a Nueva York, lo peta y hay algunos que luego vuelven, ¿no? Georgia O'Keeffe, por ejemplo, fíjate. que luego se fue al campo y a su rancho y pasando de todo. Es decir, hay artistas que es como que salen del campo, van a la ciudad, lo petan, consiguen su estatus, su fama, vivir de su trabajo y luego se vuelven al campo y dicen, bueno, ahora que ya vengan a buscarme, yo les vendo aquí los cuadros, que se exponga allí donde la urbe y tal y yo sigo aquí mi vida tranquila, ¿no? Porque ya No, lo he petado. te iba a decir, yo, o sea, quiero añadir un poco a eso que has dicho. Yo pienso que en una ciudad es más difícil encontrar mérito porque a fin de cuentas hay mucho pez en el estanque. En una. Entonces, al final, no es que haya más oportunidades, es que como hay mucha más gente, se genera mucho más tráfico. Pero en realidad la ciudad, la oportunidad que te da es si,
si tienes, o sea, en teoría la suerte, pero no es tan fácil porque tengo amigas y amigos que no han sido con el tema artístico, pero a lo mejor con el tema más de interpretación, de teatro, que han dicho, vamos a probar suerte a Madrid. Y los tienes intentándolo año tras año, tirando books por todos los lados y no hay manera de encontrar ese huequecito, o si lo encuentras, se queda en ese momento, pero parece como que hay algo que... Y yo, por ejemplo, en mi caso, a mí, si me pasara eso, yo no sería de esa persona que vuelve al pueblo a decir, ahora estoy aquí, venid a por mí, porque también es un poco el agradecimiento que yo tengo al sitio donde yo vivo, que es por lo que, donde yo empecé y a lo que voy a seguir siendo fiel en lo que voy a seguir haciendo. Entonces tampoco tengo esa necesidad. Y prefiero antes ser conocido en mi zona, en los pueblos o donde tal, tener una fama, yo qué sé, o ser, yo qué sé, cotizado más a nivel local que en una gran urbe. O sea, lo prefiero mucho más Como que se porque, te reconozcan en tu lugar de origen, ¿no? Donde claro, tienes ahí tu gente exactamente. querida y ya. Claro, yo creo que eso Mm. a fin de cuentas también para el trabajo es mucho más interesante, porque también con la gente que conoces a nivel local, me pasa muchas veces que voy a algún pueblo a pintar o hago algún proyecto, sí, en algún pueblo cercano. Y mucha gente pues te ofrece material documental, te ofrecen ir a ver alguna propiedad de algún familiar o algo interesante que Mm. ven que tú tienes este estilo más de contar, más histórico, te aportan esa referencia. Y a lo mejor si tú estás pintando en la Castellana, en la calle, por poner un ejemplo, o en la Gran Vía, no se va a parar nadie a decirte, mira, esta es la foto de mi abuelo porque tenía tal negocio, se dedicaba a esto, que ya no queda nadie en el pueblo que haga esta cosa. Y entonces es un poco que te rompe, no te añade nada nuevo que Sí, puedas es otra indagar. película. Mm. Sí, 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 comparto bastante. A mí me pasa una cosa también que yo no sé si os pasa y a la gente que nos esté viendo ahora mismo si les hago extensible esta pregunta. Y es que yo, donde voy, me da igual donde sea, siempre me planteo, ¿yo me quedaría a vivir aquí? O sea, siempre me lo pregunto, ¿sabes? Es como, tengo como una especie como de espíritu nómada, o no sé qué cojones es, que cuando voy a un sitio, muchas veces, o sea, a no ser que sea un sitio donde esté muy mal, hay un impulso que me diría, me quedo aquí una temporada. No sé ahora, ¿eh? Igual ahora ya después de Berlín, que ya acaba como muy saturado, lo veo diferente, pero me ha pasado siempre. O sea, me iba a París y era como, joder, me veo aquí en París, ¿no? Una temporada ya me buscaría la manera, en una ocupa, o yo qué sé, compartiendo piso, tal. O no sé, te vas a Londres, joder, Londres, qué caña, es que es tan cosmopolita, es tan grande, es tan tal. Pero luego te vas a, yo qué sé, a Chipiona, joder, qué bien se está en Chipiona, mira qué guay, ahí el Alfredo con su playita, con la playita, súper tranquilo, comiendo ahí las de estas, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, Ortiguilla. las ortiguillas que estaban tan buenas, en fin, ¿sabes? Y estoy seguro que me voy a la Patagonia y me pasaría lo mismo. Hostia, hay un buen matecito, viendo las montañas, no sé, ¿sabes? Bueno, en Costa Rica ya me pasó también. Lo único, Costa Rica estuvo muy, muy bien, pero era un pelín caro para mi gusto y dije, hostia, aquí para vivir o ganas dinero o realmente el nivel de vida. Me pareció que, bueno, no sé cómo lo ves tú, Henry, pero me pareció como que Es caro. es caro. O sea, es un Te lo país voy a decir caro, ¿eh? así, es caro. Sí, sí, Y es caro para de los narices. turistas es doble. Sí, sí, sí. O sea, acá, Cabañas era lo que quería decirte antes, en las cabañas, que me acuerdo de eso, que estuvimos cabañas. de cabaña en cabaña con mi hijo Ujú. y yo iba súper pillado de pasta y se nos fue en nada, yo me quedé ahí así. Sí, Te lo sí. pongo así, Regitos. Aquí, a un turista, por lo menos más, por lo menos el triple le sacan, perdón. Ya, 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 Pero seguro. sí, igual no creas, aquí es caro. De hecho, yo a inicio de año estuve como en una incursión laboral de trabajo en línea, ¿verdad? No había plata. Y eh, era como una empresa internacional y el señor que nos estaba entrenando a mí, a un amigo, era colombiano, creo. Sí, Cali, Colombia. Y había como un bono que otorgaba la empresa después de cierta cantidad de ventas y nos dijo, aquí en Colombia son 2 salarios base. Y yo digo, está bueno. Y cuando lo convertimos a precio Costa Rica, ni siquiera un salario base, Ya, ¿verdad? sí, 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 Y sí, sale caro, sale caro. sale caro. Y últimamente se pusieron con una de impuestos
De Ya. hecho, ahorita las noticias de Costa Rica están saturadas de corrupción. Tenemos como un año de que está así, pum, que el caso Cochinilla, que el caso Diamante, que arrestaron a tal ministro, que arrestaron a tal Mm. persona por corrupción, ¿verdad? Bueno, Que aquí ahora vienen las también. elecciones, ahora vienen las elecciones y unos prometen más impuestos, otros que van a quitar los impuestos, cosa que Ya. es mentira, ¿verdad? Y toda una loquera en ese sentido. Yo no sé si tuviéramos ahora mismo aquí, entre los que estamos aquí charlando, alguien de Alemania o de Francia, o de. Si sería algo como tan habitual esto de la corrupción, o es algo Bueno, hispano-latinoamericano, no sé cómo. Sarkozy salió, Sí, ¿no? no es algo latino. Es algo muy latino, ¿no? Porque aquí en Lógico, España lo de la corrupción debe ser algún regalito de cuando fuimos para allá, ¿no? Porque, madre mía, tío. sí. Carencia. Sí, 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 una herencia Latinoamérica, cultural. ¿Eh? Latinoamérica es un regalito enorme, ¿verdad? De la colonia, No, no, en ese sentido. desde No, luego. no, Madre mía. aunque no toda la culpa es de ellos. Por ejemplo, no toda la culpa es española, porque Estados Unidos es, ¿verdad? Bueno, es que en De Costa hecho, Rica aparte hay mucha influencia también, ¿no? Norteamericana y tal. Pero bueno. aquí Estados Unidos es así como lo máximo, ¿verdad? hmm, Pero revisando históricamente, o sea, no, o sea, Estados Unidos, por ejemplo, vino y hizo lo que son las bananeras, y para eso construyeron el ferrocarril, ¿verdad? De hecho, Limón, otra cosa muy interesante, Limón donde yo vivo, es como donde más bananeras se hicieron aquí en Costa Rica. Y eso fue una esclavitud enorme. O ya. sea, poner un banano es esclavitud, aquí en Latinoamérica en general. Ya, 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 ya. ¿Sí? Hay una cosa antes cuando, no sé en qué momento, no sé si era escuchando a Alfredo o quizá a Matías, no sé. Ha habido un momento que estaba pensando en cuando estábamos hablando de pros y contras, y es que, digamos que cuando tú estás en una ciudad, tienes el pro de que todo lo que puedes hacer, por ejemplo, en el espacio público lo va a ver mucha gente. O sea, si eres artista urbano, ¿no? Como en el caso de Tomás, pues vas a tener un escaparate tremendo, ¿no? A mayor la ciudad, mayor el escaparate. Pero, por otro lado, siento que cuando tú estás, por ejemplo, en el campo, aparte de que, por un lado, normalmente, al menos, no sé, supongo que en vuestro caso también, los alquileres son muchísimo más baratos o las hipotecas son mucho más baratas, tienes más espacio para poder trabajar, puedes hacer obras mucho más grandes y teniendo en cuenta que hoy día todo funciona a través de plataformas, a través de redes sociales, y Instagram y en fin, todo esto, ¿no? Pues tú puedes hacer fotos de cosas que sean súper espectaculares, que quizá en una ciudad te costaría más hacer por temas de permisos, por temas de, yo qué sé, por un montón de razones, porque tienes a la policía encima, ¿no? Y eso, en un momento dado, luego puede verlo gente igual en la ciudad y lo puedes compartir con millones de personas y puedes hacer cosas que sean mucho más, o sea, más, sí, espectaculares. Esa sería la palabra, ¿no? O más espectaculares, donde puedes dedicar más tiempo, más tranquilidad a poder hacer ya sea una escultura, una pintura enorme o una instalación, lo que sea, o una performance, cosa que igual en una ciudad, lo que digo, es quizá un pelín más complicado. Entonces, de alguna manera, quizá esto de lo que hablaba antes del síndrome Picasso, quizá ahora ya no es tan necesario. Quizá ahora se trata más de saber jugar con las redes sociales, saber controlar bien un poco temas de informática, saber un poco hacerte una buena página web, con una buena tienda online, tener unas buenas fotos y poco más. O sea, quizá va un poco por ahí. No sé cómo lo veis. Sí, Matías. Pensando en esto que decías vos, el síndrome de Picasso y la corrupción, o sea, pensaba en una idea que tiene que ver con los ritmos de las personas, los ritmos nuestros de vida, en armonía con los ritmos de un lugar y volver a conectarse con las estaciones que estaba hablando, o los ritmos de una ciudad orientada al consumo y a la producción de bienes o de servicios o de tal, que necesita otro ritmo humano y nos lleva a sumarnos a ese ritmo. El dueño de Netflix hace poco en un documental diciendo, mi enemigo comercial es el sueño. Trato de terminar las series, cada capítulo con tensión para que quieras ver el otro y tal, para que la gente pase más tiempo mirando, o sea, robándole horas al sueño a la persona. Sí, sí. Y el tema de la corrupción, si bien somos animales evolucionados, si querés, o con conciencia de uno mismo, pero animales, eh, dentro de
sumados a esa velocidad de ciudad, la supremacía de uno sobre el otro y la supervivencia del más fuerte y tal, podría transmitirse en el enriquecimiento más allá de los derechos del otro, como puede ser ahí en la selva donde estás vos, un león comiéndose a una chita o tal, pero en nuestra cotidianeidad, la corrupción o la explotación laboral o todas esas cosas no son más que un reflejo de esto animal. Y si bien pasa obviamente en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, y calculo que en muchos otros países, también en los pueblitos, pero me parece que es distinto. Y más allá de eso, el efecto Picasso, hay un pro y una contra que pasa cuando, por ahí no cuando te venís a vivir a un pueblito, como nos pasó Rayitox, sino cuando mudás varias veces de lugar con esta experiencia nómada, que se genera el efecto Superman, que A es ver. parecido al efecto Picasso. A El ver, a efecto ver. Superman es el siguiente. Si Clark Kent se quedaba a vivir en Krypton, era un boludo Uno más, un más. gilipollas más, un normal. Pero vino a la Tierra y es Superman. Ya. Entonces, Rayitox, si vas a vivir a París una temporada, sos el artista extranjero que vino de España acá y te va a ir genial. Ya. Si te quedás 2 años más, ya no te va a ir genial. Pero si ahí te vas a Berlín, quizás, no, pero y el que viene de París, de triunfar en París y tal, eh, Ya. y ese nomadismo Nadie es tiene profeta en esa su cosa. tierra, ¿no? Sí, Nadie sí. es profeta en su tierra. Sí. Nadie es Claro, perfecto, exactamente. ¿no? Sí, quizás Oye, sí. me viene a la mente, anoche echaron en la 2, Imprescindible, el programa este de Imprescindible en la 2, en Radio Televisión Española. Hay un programa imprescindible, está genial. Y ayer fue dedicado a Enrique Morente. ¿Vale? Enrique Morente hizo el disco Omega, basado en Poeta en Nueva York, de García Lorca, ¿vale? Y, y García Lorca lo hizo esto en el 29, en época plena crisis, tal, ¿no? Y fue la visión que tenía era la catombe, o sea, ese Nueva York del siglo, de los años 20, ¿no? Ese ir y venir, esos rascacielos. Él veía un poco, me viene a la mente con todo este tema, ¿no? De perder un poco la naturaleza, de incluso a la naturaleza llamarla de una forma ajena, sin darse cuenta que uno pertenece a ella, ¿no? No sé, esta visión no es de ahora, ¿no? Ya este hombre no sé, yo os recomiendo de todas maneras el Omega o el Poeta de Nueva York, que hablan muy mucho de esto. De Mm. hecho, la unión de Morente con Lagartijaní fue, Lagartijaní decía que un pan, ¿no? Hacía el efecto ruido que le daba a él esa sociedad. Claro, nosotros estábamos acostumbrados a verlo en películas o en situaciones directas, ¿no? Pero en aquella época, este hombre que fue de aquí, de la España de los 20 a Nueva York, el impacto tendría que ser brutal y lo representó, ¿no? En Poeta de Nueva York, que es genial, ¿no? Y habla un poco de todo esto, ¿no? De esa lejanía que estamos cogiendo a la naturaleza, ¿no? Un poco. Mm. Sí, la verdad que sí. De algún modo eso es cierto, eso es así, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. cuando estás en las grandes urbes es un poco de lo que hablaba también Matías, ¿no? También lo de que llega un punto que no tienes la conexión que puedes tener en el campo con las estaciones, con la luna, con... Sí, Didi. Y ni con el arte, perdón. Y con el arte. Ujú. Cuando estás al menos es mi experiencia, que por ahí no soy tan especialista del arte visual como ustedes, pero cuando vivía en Buenos Aires no era tan frecuente de museos. Como cuando vivo acá, voy a Buenos Aires y lo primero que hago es ir al Museo Nacional de Bellas Artes, al Malva, al Museo de Arte Decorativo, para ir a ver qué hay y tal. Y me dedico mucho más tiempo a ver cada obra y con otra sensibilidad y con otro ritmo, que cuando estaba en Buenos Aires iba una vez por año. Y Le da más importancia, ¿no? Mm, exactamente. mm. Sí, Tomás. Yo la verdad que tengo, o sea, ellos dicen que exponen su caso con que en una zona rural no puedes encontrar arte por tema de museos porque está o sea, más restringido y tal.
Yo tengo la suerte de que, a ver, La Mancha es tierra de artistas y tengo, en mi pueblo es Antonio López García, es de Tomelloso además, Ah, sí, sí. el pintor hiperrealista, y allí tenemos el museo bueno, tenemos obra suya y luego tenemos de su tío, que es impresionante, vamos, a mí me gusta incluso más su tío, si me escuchara me iba a matar, pero él opina igual, le encanta porque fue el que le enseñó a pintar a Antonio López Torres. Y sí que es verdad que es súper curioso porque típico museo de pueblo, pequeñito un museo que tienen, estuve en, no sé si lo conoce alguien, Villanueva de los Infantes, se llama el pueblo, y ahí vi una exposición que aquí en Valencia te cobraban por entrar a la exposición 10 euros en la Fundación Bancaja, y allí en Infantes, en el Museo de Arte Contemporáneo del Pueblo, un pueblo de 8.000 habitantes más o menos, y había Goyas, había Mirós, había arroyos, había, bueno, o sea, de toda la pintura del siglo XX de españoles, que aquí la gente se agolpaba, como quien dice, en la sala, que si con aforo, que si súper restringido, con el típico vigilante que está detrás tuyo para que no toque. Y ahí, sin embargo, no, una sala diáfana para ti, para poder ver todo lo que tú quieras tranquilamente, sin cordón de terciopelo. Obviamente no lo vas a tocar con el dedo, pero, Qué pero bueno. que sí. Entonces es un poco también, te encuentras de vez en cuando ahí por lo menos en mi caso, te encuentras esa ventaja. Aquí poco, ¿eh? Ujú. ¿No tenéis la sensación de que, o sea, yo por ejemplo, la experiencia que tuve cuando estando en Berlín era que como ciudad tiene un montón que ofrecerte. A nivel cultural, yo creo que es una de las ciudades más potentes del mundo. O sea, tiene, como además antes eran dos ciudades, muchas veces tienen cosas duplicadas, ¿no? Dos museos, dos de esto de ópera, o sea, todo está duplicado y hay un montón. A nivel cultural hay de todo. Pero incluso siendo Berlín, que es relativamente barata en comparación con otras capitales europeas, lo cierto es que es cara. O sea, y más si vas con niños, como era mi caso, con familia, tal, ¿no? Entonces, tienes que de alguna manera estar todos los meses igual pagando 1.000 y pico euros cada mes, o los que sean. Quiero decir, tienes que estar ganando bastante dinero cada mes. Entonces, cuando estás en una ciudad, tienes un montón de pros, ¿no? Tienes los museos, tienes un montón de opciones, galerías, eventos, inauguraciones, tal. Pero muchas veces estás tan metido con el tema de ganar dinero y tienes que buscarte trabajos de lo que sea, como en mi caso, haciendo pizzas, trabajando enviando calzoncillos en una empresa de ropa, yo qué sé, haciendo mil historias, ¿sabes? Entonces, el poder ganar dinero para poder sobrevivir en esa ciudad que te ofrece tanto, al Claro. final se convierte en una de las paradojas más divertidas que puede haber, que es, estás en un sitio porque te ofrece un montón de cosas, pero como para poder estar en ese sitio tienes que ganar tanto dinero, al final no puedes disfrutar de esas cosas, Claro. porque el día que hay la inauguración o el día que hay lo que sea, tienes que estar trabajando. O estás tan cansado o cansada No te que apetece. ya no te apetece ir a ningún sitio. Lo que tienes ganas es de estar en casa, en el sofá, apalancado, y a veces no te entran ganas ni de pintar, ni de crear, ni hacer nada, porque es que no tienes energía. En cambio, en el campo, no tienes openings, no tienes galerías super mega guay de cóctel de no sé qué, no tienes museos pepino, no tienes tal, pero la vida es mucho más barata, tienes más tiempo. A nivel de vida social, es otra cosa también que me gustaría ver cómo lo veis. Yo, por ejemplo, en Berlín, no sé, 5 millones de habitantes. Dices, joder, estarás todo el día con gente para arriba, para abajo, pero No, no. al revés. Es al Siempre lo revés, porque mismo. todo el mundo está como tú, así trabajando, y Y cuando que te tienen tiempo escucho. libre, o Sí. bien tienen actividades que a las que se han apuntado, que están pagando una cuota, ya sea un gimnasio, ya sea pádel, ya sea esgrima, ya sea yo qué sé, lo que sea, ¿no? Que no tienen tampoco tanto tiempo para quedar. O están en su taller pintando con sus 2 horitas libres que les quedan, o lo que sea, ¿no? Entonces, estás en el campo y al final, la gente, por lo general, más relajada, tienen más tiempo. Yo aquí salgo a la calle y es como, hey, hola, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tomar algo? Te vas a tomar algo, te tiras ahí un rato. O sea, el precio es más barato, no tienes tantas ventajas, pero paradójicamente, habiendo una proporción muchísimo menor de población, tienes mucha más vida social. Y además es una vida social que no es tan endogámica, porque, por ejemplo, cuando estás en Berlín, al menos en mi caso, era todo gente de 20 a 35, 40 años,
jóvenes, súper modernos, súper no sé qué, uno que era VJ, otro que hacía videoarte, el otro que era performer, el otro que era no sé qué, todos súper mega guay, y no tienes apenas contacto con gente mayor, con niños, con gente que se mueven en otro tipo de estratos. En cambio, en el campo, esto seguramente lo veréis los cuatro. En el caso de Alfredo, yo lo sé porque estaba ahí, lo vi, que tú te vas al bar y tienes al tío que está ahí en el bar, que tiene igual 40 y pico, 50, los niños de amigos de tus hijos, el otro que no. Sí. O sea, te comunicas con gente además que no está en el mundo del arte y eso a veces también es bueno. Porque cuando te metes en este rollo tan endogámico, que todo es ultra mega guay, super fashion, trendy, no sé qué, al final te pierdes un poco de vista lo que es De más la realidad gente general. normal, Por bueno, eso, normal. Yo qué por sé, decir un tío. poco, yo creo que se desconecta también eso, el discurso de si tú quieres hacer algo que llegue a la gente, solo va a llegar a la gente con la que te mueves. Mm, No vas a hacer algo, por ejemplo, yo lo que he hecho para el pueblo, para que la gente lo vea, pase y diga, anda, mira, mi abuelo me recuerda esto, ¿no te acuerdas de esto que hacíamos aquí antes y tal? Entonces, mm, es un poco lo que estás comentando, lo que a mí me resuena, lo que yo me gusta trabajar. mm, Sí, aquí, por ejemplo, en Chipiona, en bicicleta tardas 15 minutos en atravesarla. Claro. mm. Vas a trabajar y te da tiempo ya a tomar un café tranquilo y es el día a día, ¿no? No sé, aquí hubo le vendí una escultura a un hombre en Barcelona. Este hombre mandó un chofer y me contó un poco la historia de... Este hombre echaba 4 horas de su vida en carretera. Decía, son 4 horas, 2 horas, porque vivía en Barcelona, pero vivía en Martorell, un pueblo, 2 horas, para ir y volver todos los días. Y Sí, sí. estas 2 horas, como estas 4 horas, pues para ir al gimnasio, dar un paseo, no te da tiempo. Este hombre, claro, llegó aquí y claro, decía, hostia, ¿cómo está aquí, no? Pero Ya. claro, a mí todo esto me compensa, evidentemente. Se mueve menos dinero, ¿vale? Pero bueno, la Mm, vida es mucho más, necesitan menos dinero. Se eso mueve es. menos, pero necesitan menos. En Mm. bicicleta vas. Matías. Sí, necesitas menos dinero, pero el dinero como símbolo de poder y de tiempo, ¿no? Gastaste tiempo y gastaste en obtener ese dinero. El mismo en el tiempo también, el señor que tardaba 4 horas Igualmente. en la ruta y vos en 15 minutos recorres en bicicleta todo el pueblo, a mí me pasa lo mismo. A mí me da tiempo todos los días, si quiero ir a trabajar, salir del trabajo e irme. Estoy a 2 minutos del lago a ver el atardecer en el lago y todos los días es distinto, y el arrebol y las nubes y la luz y tal. Y eso en la ciudad es impagable. Ese precio es el que mucha gente ahorra todo el año para venir Sí. luego una semana a lugares donde vivimos nosotros, Y que los habiendo invertido atardeceres. todo un año de vida. Mm, Y por otro lado, ese contrato social que se forma en cada lugar, pero en las ciudades, eh, si bien es cierto que las ciudades tienen tanto que ofrecerte, por un lado, que la galería, que esto, que el otro, mm, uno, por su parte, tiene que poner un montón de cosas que seguro la ciudad te exige, como el tiempo, el dinero y todas esas cosas. Y mm. capaz que si vos tenés tiempo, podés ir a la opening de la galería. Eh, en cambio, en estos lugares, primero que hoy las redes sociales suplieron mucho de ese contacto social de las ciudades. La utilidad de las galerías o de los marchantes muchas veces. Eh, y para eso, para hacer una opening, si vos la haces en un pueblo, en tu taller o en un lugarcito o lo que sea, o hablas con un restaurante y decís, mira, hagamos un evento, todos consumen acá lo que vos sirvas, ponemos todas mis obras y hacemos una exposición, o como sea, la gente que va a ir va a ser gente del pueblo a ver realmente tu obra con tiempo para verla, con ganas y porque te conoce y tal. Que si lo haces en una capital, muchas veces van a ser colegas que no van a comprarte una obra, o gente muy del medio que para eso está Instagram. Mm, Entonces, los contratos sociales que se firman obviamente que nada es en papel, sino digamos, contratos inconscientes, sociales que se sí, sí, firman sí, en sí. ambientes rurales, son mucho más humanos y más en armonía con uno mismo. Eh, Mm, por otro lado, es la conciencia de esto, de la forma de vida, del tiempo que tenemos como poder de hacer cosas, es una materia prima vital para el artista.
Mm, Yo no sé, me parece muy difícil nutrirme de arte en las ciudades si no es mirando todo el tiempo a otros artistas. mm. En cambio acá no pasa eso. Ya. ¿Y cómo creéis que va a ser el futuro? O sea, ¿creéis que en un futuro va a haber cada vez más artistas que van a ir al medio rural? ¿O creéis que Yo va a seguir, las ciudades van a seguir atrayendo gente y... no necesito, me parece, no necesitamos ver el futuro. Hoy, ¿qué está pasando? Porque no es que a partir de ahora empieza el futuro. Sí, claro, a partir de hace 2 semanas empezó el futuro de hace 2 semanas, pero se diversificó el arte. Una cosa es el arte que se hace más con el contacto humano y tal, lo mismo que vos decías de Picasso, producía en su casa y se iba y vendía. Y otra cosa es el mercado del arte de las subastas y tal, y todo lo que bla 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 bla, de la cara de cristal y la banana y tal, que está muy bien, pero ya está diversificado. Me parece que ya son cosas diferentes. Mm, sí, seguramente. Yo creo que con esto de la pandemia no solamente los artistas están viendo que hay más opciones personales y más gratificación vivir en el campo. ¿Cuánta gente ha visto en el teletrabajo y en los pueblos, por lo menos aquí en Chipiona, mucha gente se está viniendo por esto mismo, puede teletrabajar o como dice Matías, si tienes que desplazarte a Sevilla, a Madrid o a Barcelona puntualmente, pues te sale más barato, coges un avión de Jerez, yo qué sé. Es Ya. que yo creo que se está viendo a nivel social en general la posibilidad de quedar, vivir en el campo. Sí, bueno, Bueno, Henry había levantado la mano. Bueno, no sé, ¿queréis hablar los dos? No sé primero quién. Henry. ¿Eh? Primero Henry. Vale, pues Henry, di, Ay, di. yo creo que de hecho ya está así como hilándose todo, porque también un tema que está muy, muy ahora es la salud mental, Mm, ¿verdad? La salud mental, y todo esto de la pandemia, pues es estresante para todos. De hecho, aquí en Costa Rica sucedió un caso que fue que la Universidad de Costa Rica dio como una semana de desconexión porque yo no estudio en esa universidad, pero tengo una amiga que sí, y me dijo que ella estaba asqueada de recibir casi todos los meses un correo de que un estudiante se había suicidado. wow, Entonces llegó al punto que hicieron una semana de desconexión como por salud mental, ¿verdad? wow. Y por ejemplo, vivir en la ciudad, ¿verdad? Yo que soy así como de lejos de la ciudad y mis amigos también, ¿verdad? Sé lo que es, que tengo amigas que apenas empezó la pandemia, se vinieron para acá, por lo mismo, porque podían estar online y por la salud mental era mejor estar aquí en el campo, ¿verdad? Tenían a la familia, tenían a la mamá, al papá, al abuelo, la abuela, Mm, no pagaban tanto, porque en las ciudades pagar tanto, yo me acuerdo siempre una frase que me dijo mi tía cuando yo me fui para las ciudades, en la ciudad todo se paga. Y dicho y hecho, por ejemplo, algo así como la comida, la fruta, ¿verdad? Eh, Aquí hay un tubérculo que se le llama yuca, no sé si lo conocen mm. ustedes. Sí, sí, sí. Eh, las yucas en San José, cuando yo vivía ahí, eran unas cositas como así, ¿verdad? Y aquí detrás de mi casa, mi abuelo saca unas yucas como así de gruesas, ¿verdad? Entonces llegaba uno, el verdulero, y le decía, es que esto es de las mejores yucas, y uno así como, jamás ni nunca, ¿verdad? O en el caso los limones, le vendían a uno carísimos un limón como así, mientras aquí yo agarro un limón como este tamaño del palo de mi casa, ¿verdad? Entonces, sí, todo eso también influye al artista, ¿verdad? Por supuesto que sí. El salir afuera y agarrar inspiración, salir a caminar un rato y agarrar inspiración es otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, otra cosa de las que yo hago es el plein air, que es pintar así como al aire libre. Y no es lo mismo estar en la ciudad tratando de pintar la fachada de algún edificio bonito y, por ejemplo, están los vagabundos que sí, no es por ser mala nota, ¿verdad? Pero ahí tal vez llegan así como joder y uno así como, no, perdón señor, no tengo plata o no tengo comida, y que lleguen y que lo asalten a uno, por ejemplo, que le roben todas las cosas. A que aquí, por ejemplo, uno sale a pintar y si al caso 2 o 3 personas y lo que hacen es saludarlo y bajarse del carro a ver qué está haciendo uno Mm, y cosillas así, ¿verdad? Entonces yo pienso que es algo que afecta todo, la verdad, desde la vida social, la vida económica, la vida personal incluso, ¿verdad? Yo fui uno de los que estando en la ciudad me enfermé,
me enfermé, yo soy asmático, tenía como muchos años de que no me daba asma, pero sí, por el estrés de la ciudad, ¿verdad? Trabajar, llegar, pum, hacer trabajos de la universidad, dime, me asfixió hasta que llegué a un punto en el que pasaba en las clínicas conectado a un respirador, ¿verdad? Wow. Y entonces fue una de las cosas que yo dije, yo no, mejor me voy para mi casa, que a veces es estresante, por ejemplo, convivir con la familia. Y ahora en la pandemia, a veces uno, como tenerlos todo el día, 24/7, es peor. Pero yo pienso que fue una de las mejores decisiones que tomé, ¿verdad? Y también de que pienso que ahora que estábamos diciendo eso, de que uno se iba para un lado y a lo mejor se planteaba vivir ahí o iba para el otro y agarraba tal cosa, también es como parte de un proceso todo, ¿verdad? Yo me fui para San José y tuve como mi vida en San José y es esencial para lo que ahora soy, ¿verdad? Para haber tomado la decisión de devolverme al campo, por ejemplo, en San José les dije que descubrí que era como lo que quería enfocarme, ahora pues uno se enfoca en lo que ve aquí en el campo y sin embargo uno no tiene como el odio a la ciudad, ¿verdad? Uno siempre la necesita. Decía, creo que fue Matías, que él ahora iba a la capital y entraba a los museos y así. Y es verdad, o sea, es verdad, ahora uno se va. Yo fui uno de los que fue a hacer un mandado de la universidad un día de estos y dije, voy para la universidad, de aquí doblo para este museo, de aquí voy al otro museo y de aquí voy al otro museo, porque tenía como un año de no ir a San José, ¿verdad? Entonces, pues, ese era mi fuerte. Tomás, que querías decir algo antes. No, y un poco lo que quería aportar a esto que has comentado de las corrientes de los artistas, cómo se van de la ciudad al campo y del campo a la ciudad. Yo creo también un poco bueno, quien quiera volver, volverá, y quien se quiera quedar donde esté en su sitio, porque para gustos los colores. Y, por ejemplo, en tu caso, por lo que estoy escuchando, pues fue un poco del tiempo de reflexión que al final pues te ha dado la claridad para decir, me voy a sentar en un sitio más tranquilo, me voy a dejar un poco más llevar por el ambiente que sea más de pueblo, más Y sin familiar. embargo, puede ser que vuelva a la ciudad, ¿verdad? Eso es lo Sí, gracioso. Nunca se sabe, aunque ahora exactamente. mismo me da, o sea, si me lo preguntas hoy te diría que me daría mucha pereza, pero Claro, por eso te parece quiero que decir voy a Barcelona y de repente digo, la corriente también un poco está en tu idea, porque ahora no somos lo que vamos a ser mañana, Claro. y las cosas varían, las ideas varían, entonces un poco también parte del proceso artístico, ¿no? Un poco. El Este- decir, ahora me voy para acá, me voy para allá, voy a coger de aquí un poco, de aquí otra cosa, pero no sé. Yo, por ejemplo, en mi caso, sí que soy de bastante idea cerrada, y tengo claro que donde estoy es donde me voy. O sea, en mi pueblo, en La Mancha, va a ser donde me voy a quedar, y allí tengo idea de montar un negocio artístico, y me gustaría, pues eso, aprovechar esa ventaja un poco de pueblo, pero un pueblo más grande, para poder situar o atraer por esa inquietud que te comentaba antes, de que hay gente dentro de la misma provincia, de un pueblo del oeste y otro pueblo del este, que no se conocen y hacen cosas impresionantes, y podrían dialogar, podrían hacer cualquier obra conjunta o colaborar, y yo qué sé, yo me noto como que si hago algo, si hago un negocio de ese tipo, que sea para unir a esa gente. qué bueno. Oye, estaría bien un vídeo de artistas urbanos. A mí me gustaría escuchar los beneficios que tiene vivir de los artistas. Estaría bien, tío. De verdad. En una ciudad, vale, Sí. se puede No hacer, ¿por sé, qué no? supongo que Sí, sí. habrá gente cómoda en este tipo. No sé, ¿no? Seguro, Estaría claro, bien. segurísimo. Me gustaría escucharlo. Antes ha habido un momento que hablabais, por ejemplo, no sé si era Tomás, ¿no? Que hablabas un poco de que te parecería como muy atractiva. Por cierto, mi conexión a internet está inestable, hablando de cosas, de gajes de campo, o Se sea nota un que, poquito, no sí, pasa no nada. sé, estos días ha estado lloviendo y yo creo que aquí la conexión en este pueblo va como va. Em, no, pues eso, que antes hablabas, por ejemplo, de cuando, por ejemplo, alguien trabaja en su tierra, aunque sea un pueblo pequeño, y el orgullo que te da, Sí. pues trabajar en tu tierra y sentirte reconocido y estar con la gente que conoces y tal.
Y para mí un buen ejemplo fue justamente cuando bajé a Andalucía, fue la experiencia, aparte de la tuya, Alfredo, todo se ha dicho, que ya se nota que todo el mundo te quiere mucho ahí en Chipiona, pero también me Bueno, llamó mucho la atención el caso de Belin, el Ah, el sí, Linares, Belén. sí, ¿no? Quiero sí, decir, yo flipé con Belén. Belin es alguien que ha sabido lanzar, bueno, para quien no lo conozca, Belin es un artista que trabaja en el ámbito del arte urbano, pero que ha sabido generar una proyección internacional, estar en galerías en diferentes lugares del mundo, pero a su vez, en Linares, en el pueblo de donde él es como que el tío ha sabido como enraizar, hacer proyectos, colaborar con la ciudad, trabajar en festivales de arte urbano que ayudan de alguna manera también a dar a conocer su trabajo y el de otros artistas en el ámbito del arte urbano. En fin, me parece que es un buen ejemplo de Sí. a dónde se podría aspirar. Bueno, siempre cada cual tiene su película, ¿no? Pero me parece que para la gente que haga, por ejemplo, arte urbano y que esté en un pueblo, como podría ser tu caso, Tomás, me parece que es un buen referente, ¿no? El decir, Sí, sí, ostras, Sí, es alguien sí. que sabe vender de cara al exterior, pero que a la vez conserva sus raíces Conserva la con su esencia. tierra y tal, ¿no? O Dalí, por ejemplo, viendo a alguien un poco más clásico y más conocido, Mm. Dalí, que tiene o sea, que es un tío que gana una proyección internacional en Estados Unidos, en París, en todo el mundo, Mm. pero el tío acaba volviendo a su tierra, ¿no? Y Sí. ahí es donde, bueno, pues ahí en Figueras monta su museo, en Cadaqués tiene la casa, en fin, todo este tipo de historias, ¿no? Me parece que Es un hay poco muchos esa referentes que pueden servir de ejemplo. la idea, ¿El sí, qué? sí. No, digo que esa es un poco la idea y tuve el placer de conocer a Belin y hablé con él, un tío, sí, vamos, sí. súper, Se le súper ve, se le ve, cristalino Sí, se le ve. y sí, sí, la verdad que sí. la verdad que, vamos, para el rollo, la idea que yo tengo de lo que quiero montar de cara a mi proyecto futuro es, vamos, referente, Es un referente. ejemplo. Es un Sí, ejemplo, sí, sí. es un oasis, ¿eh? El Es caso uno de es, Belín es un oasis, tío. Sí, porque o todo Ya, es grandes ciudades, sí, exceptuando lo claro. que has comentado tú, Tomás, de exposiciones que te has encontrado, Mm. aquí no. Entonces, en Linares, tío, que, o sea, a mí me agradó muchísimo la historia de Belín. Yo allí sí, sí, os quería totalmente. comentar, yo allí en Ciudad Real, o sea, colaboro con unos chicos que en Ciudad Real Capital tienen como un espacio también tipo como Belly, no es tan conocido, se llama La Fábrica, y es un poco eso, colaboran, intentan mover un poco en la ciudad y luego de más pueblos, hay un pueblo que se llama Malagón y hay también una especie de estudio, este pueblo tendrá 7.000 habitantes y es también otro estudio que lo que intenta es eso, organizar pequeños festivales de arte urbano por pueblecitos, mover a la gente artista de los pueblos alrededor, del propio pueblo. Entonces, es eso, es un poco interconectar y trabajar un poco también por el arte urbano rural también. Es que es un poco esa Mm. la idea que tenemos y que, vamos, yo veo que la gente por mi zona tiene esa inquietud, no sé. Es todo un compromiso, Mm. Es un como dices. compromiso, sí. También, perdón, Mm. estaba pensando en esto que decía, me quedé con algo que dijo Henry y se me cruzó la cabeza. Entré como se me colgó, decimos acá, en un bug. Respecto del que podía venir alguien mientras hacías plein air en la ciudad a un mendigo, ¿no? Que el arte, si nos mudaríamos nosotros, si nos mudásemos a una ciudad, nuestro arte cambiaría radicalmente, porque o hay que ignorar por completo la cuestión social, o no se puede pintar lo mismo, no se puede hacer la misma música. Eh, yo acá trabajo en un programa de orquesta infanto-juvenil y de adultos de integración social, pero que si me mudase a una ciudad, debería ser el mismo programa de integración social, incluso muchísimo más agresivo. Que no Mm. es que aquí no hay pobreza, pero es que desde lugares donde nosotros vivimos por ahí, que hay más tierra disponible, aquí, por ejemplo, en el país donde yo vivo, la pobreza es inmoral. O sea, ad abstractum la pobreza es inmoral. No puede ser que un mundo evolucionado teóricamente como vivimos, en mi país se produce alimento para 400 millones de personas y hay más de la mitad de argentinos pobres.
es realmente inmoral. Y el hecho de uno pintar un paisaje, plein air, como decía Henry, ir a hacerlo a una ciudad que por ahí por el entorno, bueno, si querés, pues se prestaría más para una abstracción geométrica o tal. ¿Cómo puedes estar pintando, sensibilizándote a un espacio, a la belleza, a un momento con alguien que te pide comida porque no puede vivir? Es muy fuerte. Mm, Y Claro. lo que me asusta es que sí hay un montón de artistas haciéndolo en las ciudades, pero que su umbral de sensibilidad, para no morir, me imagino, El escudo, se vio ¿no? modificado para poder sobrevivir ante esa situación de inmoralidad, de deshumanización por completo, de alienación. Y no sé si sería muy posible hacer el mismo tipo de arte en una ciudad. O sería mucho menos comprometido, o sería algo que tiende al suicidio, una cosa así. Yo mm. pienso, ¿verdad? Ya que vivimos como en mundos más o menos parecidos en ese sentido, ¿verdad? Latinoamérica, como dices, es inhumano, realmente. O sea, es inhumano. Yo me acuerdo una vez que, por ejemplo, aquí por mi casa me iban a robar y fueron 3 personas que se bajaron de un auto y me defendieron. Y gracias a eso conservé mis cosas. Pero, por ejemplo, en San José, desde que uno llega a la ciudad, por ejemplo, mi tía a mí me dijo, cuando usted vea que están asaltando a alguien, agache la mirada y siga, ¿verdad? Porque es difícil, o sea, realmente es difícil y como dice Matías, por ejemplo, uno tendría que sensibilizarse a otra cosa. Mientras aquí en el campo uno se sensibiliza, tal vez con los animales, ¿verdad? Con la gente del pueblo también, que es muy calmada. Allá uno, lo que tendría que ver no serían los árboles y los animales, sino que tendría que ver un poco más la prisa, los edificios, las situaciones, ¿verdad? Los robos, los mendigos, todo ese tipo de cosas. Mm, Entonces, habría que cambiar por completo todo el chip que uno tiene en ese sentido. mm. Sí, estoy Sí, bastante de acuerdo. sí. Que realmente en una ciudad te lleva más a lo social, pero es que estás en un entorno social. Mientras que Pero hay una, sí. me parece, ¿no? Dale, Perdón dale. que me interrumpa. Es que viendo el video que hiciste ayer, que se lo recomiendo a toda la gente sobre el control, eh, el propio sistema logró que tengamos todavía una versión muy retrasada de los conceptos de control. Seguimos todavía pensando que hoy ser revolucionario en el arte o en lo que sea es ir en contra, por ejemplo, ¿no? De la iglesia. Cuando hoy no tiene ningún tipo de poder. A ver, ser valiente y revolucionario era ir en contra de la iglesia y poner una bomba en el medioevo. Vale, hoy andá a hacerlo allí, no voy a decir nombre, a un banco. Andá a hacérselo a una red social importante y hoy ser... No, no, claro, eso no porque lo consumimos todos. Pero ser revolucionario es ir contra un poder que ya tiene 2000 años de caduco. Y Mm, eso es como que nos impide ver realidades contantes y sonantes de hoy en día. Que no hay que irse al futuro para ver la sensibilidad social. Lo vienen pintando los artistas, al menos en Latinoamérica, bueno, y en España también, bueno, cuestiones sociales y políticas en la pintura desde hace, ¿cuántos? 100, 200, ni hablar de antes también. mm. Y esa denuncia, bueno, se ve como muy superficial, con un umbral de sensibilidad muy como que no nos afecte. Y me parece, las ciudades en ese sentido nos alienan. A mí me impresionó mucho. Yo estuve una temporada en París en diciembre, muchísimo frío, nevó, y me impresionó muchísimo los vagabundos, tío. En Nación había colchones de matrimonio con el matrimonio. O sea, aquí en un pueblo estas cosas no las ves. Me acuerdo en Rivoli, en Rivoli, que es Claro, donde está el final Louvre y tal, eh, enfrente de un hotel de estos famosísimo, en las ventilaciones del metro, que estaban en la puerta del hotel, allí había 5 o 6 mendigos aprovechando el calor del metro, en la puerta del hotel este que es de 5 estrellas, de Rivoli, de París y tal, ¿no? Y ese tipo de cosas, estas contradicciones sociales, a mí me afectaron bastante, ¿eh?
O sea, no sé, aquí es que no la ves. No la Te ves. quería, bueno, te quería comentar que yo me tengo que despedir, que me tengo que ir Muy bien. y nada, que muchísimas gracias por invitarme al Zoom y un placer haberos Nada, conocido. gracias a ti, Tomás. Y bueno, Gracias, Tomás. Pues estamos en Un contacto. placer, Y Tomás. gracias, un gracias placer por igualmente. haberte Un sumado. placer igualmente. Un beso. Hasta Venga, luego. hasta luego. Aprovecho también de momento el inciso para, a ver, vamos a hacer un pequeño saludo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Gustavo Mederos, que está ahora mismo en La Palma. Me consta que está allí muy pendiente de todo lo que está pasando, como ya sabéis, con lo del volcán que está en erupción y ahora mismo hay, hablando de temas sociales, ahora mismo hay todo un problema porque hay mucha gente que ha tenido que ha perdido su casa, que ha perdido, yo qué sé, pues lo poco que podían tener, pues se lo ha comido la lava. Y ahora tienen que buscar alojamiento, tienen que buscar trabajo en otros sitios, en fin, que está la situación bastante complicada. Y yo a Gustavo, que tengo contacto con él por Instagram, veo que es un tema como que lo está siguiendo bastante de cerca, ya que él está por allí. Entonces, nada, saludos desde aquí a Gustavo, gracias por ese super chat. Y bueno, no sé, vamos a ver, vamos a saludar así muy rápidamente a Víctor de la Rosa, Andrea T. Barbiero, a Miguel Ángel Torres Rizo, que está en México, saludos. A Víctor, que es ya es un fijo de la casa. Saludos a Kim88, bienvenida. A Bob Starship, Rosita, también María José Mardones. A ver, bueno, es que hay un montón de gente hoy. Pena Atelier, que nos saluda desde Brasil. Luis Pérez, Grandes, dice. Carlos Cervera, pues saludos, Carlos. Ya hablaremos con calma de ese vídeo que ya te digo que me está gustando. Saludos a Pamela, Salvicien, Pastor Comunica, a Zulbi Ramírez, Santiago Aguirre, bueno, creo que ya lo he dicho antes, Walter Núñez. Y de esto se evidencia más en la música rural toca vibras más sensibles o genuinas. Lo urbano es una construcción donde a veces se aprecia falsa. No me imagino el pop art desde lo rural. Sí, la verdad que sí, el pop art desde lo rural sería difícil imaginar, ¿eh? No, nunca lo había pensado. Walter Núñez, Andrés Tobar Pintor, Greco Rodríguez Saldaña, que dice que vive en un sector rural en la isla de Chiloé. En el campo tienes todo el tiempo para la creación, para concentrarte en el trabajo artístico y en el estudio. Saludos a Ancaíz, a Marcos Sánchez, Alberto Rivera. Perdón si me he saltado a alguien, porque la verdad que a veces esto va rápido. Bueno, no sé si hay algo más que os apetezca así como acabar puntualizando. Podemos acabar cerrando Yo un quería poco puntualizar un poco. con... Sí, sí, Perdona, sí, dale, ahora que dale. has comentado lo de Gustavo de La Palma, aquí en Chipiona hay muchísimos artistas, ¿verdad? Bueno, aquí hay muchos pintores y la verdad que se mueve muy bien. Conoce a Manolo, Antonio Quiró, Anita, hay muchísima Sí, gente, ¿no? sí, Entonces sí. hicimos Chipiona por La Palma, ¿no? Hicimos una colectiva y donábamos los cuadros y bueno, han salido 6.000 pavos para La Palma de Chipiona, ¿no? Y bueno, era también para comunicarlo por aquí. Bueno, qué bien, qué Sí, bien. sí, Pues muy mira, bien, muy seguro bien. que Muy eso le contenta. La gente alegrará de a Gustavo Chipiona y a toda la gente. respondió muy bien y la verdad que sí, muy bien, muy guay. Qué bien. Bueno, pues me alegro. Pues yo no sé, os quería decir, si queréis que para ir cerrando, llevamos ya 1 hora y media más o menos. Si queréis que hagamos como un cierre y no sé si os apetece, para la gente que nos esté escuchando, si queréis sintetizar un poco, nada, en 2 frases, un poco, ¿qué le recomendaríais o cómo es vuestra experiencia? O yo qué sé, lo que os apetezca comentar, no sé, lo que os nazca. Si quieres, empieza tú, Henry. Y recomendaciones, entonces. Si quieres, Y no sé, o lo que te apetezca. como decimos aquí en Costa Rica, cada quien coja para su saco, ¿verdad? Y digamos, si alguien de Costa Rica nos ve, primero que nada un saludo. Sí. Y segundo, o sea, si usted siente la necesidad de que necesita ir a la ciudad para hacer algo, para encontrar algo, vaya. Y si siente la necesidad de ir al campo, Vaya. hágalo. Realmente es eso, porque yo siento que todo es parte de un camino. Hoy estamos, mañana no, hoy sabemos, mañana no, ¿verdad? Tal vez, como les digo, y yo me devolví para el campo, pero hay veces que yo me estreso y digo, pucha, yo desear así como agarrar el bolso, echar un poco de cosas y irme para San José, agarrar el bus, irme para San José y quedarme yo aunque sea unos días, ¿verdad?
porque también es eso, y que ya lo hice hace como 2 semanas. Llegué, iba a hacer un mandado y aproveché que iba a hacer por un mandado. Llamé y dije, usted está en su casa, usted también está en su casa, y hice toda la vuelta, ¿verdad? Como decimos por acá. Entonces, yo siento que todo es parte de un camino, y si necesita ciudad, pues vaya a la ciudad, el tiempo que haga falta. También depende, ¿verdad? De todo lo que uno lleve. Por ejemplo, en su caso, Rayitos dijo que tenía hijos, ¿verdad? Y todo. En caso Claro. de uno va solo, y nada más con un bolso y el cuaderno Claro. y ya, ¿verdad? Entonces Ya. también son cosas muy distintas. Pero yo les aconsejo que hagan lo que sientan. Eso sería. Muy bien, buen Claro. consejo. Alfredo. Bueno, yo te digo, yo creo que esto es muy personal también de cada uno, ¿no? A mí me ha despertado mucho el vivir en el campo y no hablo del campo diferente del pueblo. Yo voy a Chipiona, que está, ya te digo, hasta 500 metros, pues es el pueblo, Chipiona. Esto, no sé, eres más consciente de lo que había explicado Matías antes también, ¿no? De pertenecer al todo, ¿no? También lo estuvimos hablando cuando estuviste por aquí, ¿no? Mm. Todas las mañanas son distintas, todos los atardeceres son distintos. Tenemos las gallinas, todavía tengo tomate, tío, en fecha que estamos, todavía tengo tomatitos de que le echo el compó de las gallinas, lo que sobra de las verduras y tal. Y esto nutre, tío, eres más consciente, no sé, ver los pájaros que pasan. Vivimos en Cádiz, pues, sur de Europa, paso migratorio de aves para África, cómo van y vienen, tío, por lo que le corresponde, ¿no? No sé, eres más abierto a todo esto. Por eso me gustaría, no, en serio, de escuchar los pros de pintores que De vivan vivir en en una ciudad, ciudades. pues ya lo haré, ya lo haré. Lo haremos Pues no también. sé, supongo que, evidentemente, a mí me mola ir a las ciudades y cuando voy, pues igual que Matías, ¿no? Pues aprovecha y ves lo que si estuvieras allí no lo verías, seguramente, o le darías menos importancia, ¿no? Y no sé, vivir en un sitio donde los atardeceres, el día a día, el ahorro del tiempo, de todo, pues a mí me nutre más que no el vivir en un horario, en un tren o un autobús o dejar coche, como este hombre de Barcelona que tenía que dejar coche afuera porque aparcar en Barcelona me comentó, creo que eran 2,5 € por hora. Si trabajas 8 horas, pues te deja medio jornada allí, tienes que dejar coche fuera, coger. No sé. La sociedad Sí, sí. esa que vivimos, ¿no? Un poco. Y bueno, y agradecerte a ti, Rayito, todo el haber contado conmigo y bueno, haberos conocido a ustedes igualmente. ¿Eh? Lo mismo digo. Y tú, Matías, así, esto parece un poco como cuando hay políticos y hacen el meeting final, ¿no? Vale, Te para el meeting, 80 recomiendo, no te... segundos ahí de... para el meeting final, siendo que Hay estábamos que coger. afuera, ¿no? Claro, claro, lo mejor. Ahora sí. Claro. Bueno, Wow. porque Rayitox ahí tiene un croma, yo acá me puse un croma natural. Ya me has conseguido la luz, ¿eh? Claro, ahora da un poco más la luz, el foco que me puse. Sí. ¿Te imaginas que ahora resultará que es un croma? Y se le cae. Es una pared de ladrillo así llena de moho. Vamos a caer. No, No, bueno, estás en un sitio increíble, ¿eh? Joder, qué bonito. eh, gracias, Rayitox. Mm. Bueno, primero, bueno, gracias a todos. No conocía a muchos. Eh, y no, invitar a la gente que por ahí de las ciudades se viene de vacaciones a lugares así como del campo o rurales, que cuando vaya a los lugares, entre sus excursiones, no busque por ahí los museos de los lugares o si les interesaría, o sino que se conecte. Hoy es muy fácil de encontrar a los artistas del lugar, que por ahí, como le pasó a Rayitos con Alfredo, eh, al haber más tiempo, el artista puede recibirte en su atelier, en su Sí, taller, sí. Mm. conviarte, bueno, acá en Argentina un mate, pero un café, un té y una conexión que con otros tiempos, otro ritmo de la ciudad. Y eso puede ser interesante para conocer a la persona, la obra y el artista del lugar, que me parece que tiene una propuesta muy diferente de la que puede encontrar en una ciudad. Mm. Eh, y bueno, por otro lado, mucha fuerza a La Palma. Ahora el 3 de diciembre, mi maestro de dirección, que es español, vive de hecho en Canarias, va a dar un concierto, lo pasan por Radio Televisión Española, así que bueno, todos los que podamos ayudar o los que puedan ayudar desde allá, desde lejos, no es lindo un volcán y la lava y todo eso, y está bueno que
nos desalienemos de las ciudades y miremos al otro, que estamos todos compañeros de un mismo viaje en la vida. Muy bien. Bueno, pues espero que toda la gente... Sí, sí, Un Alfredo. momento, quisiera puntualizar, porque desde que me comentaste esto, pues quería hacer un comentario. Mira, cuando la gente de ciudad sacan los perros, pues llevan las bolsitas estas, ¿no? Para los excrementos y tal, ¿no? Bueno, pues cuando vengan al campo, si traen bolsitas, que sigan con las bolsitas hasta que encuentren una papelera. Y si no hay papelera, pues no cojan bolsitas y con un palito lo echan para el ladito. Porque es que te ves las bolsitas amarradas en los árboles, aquí en las retamas de las dunas, pero bueno. Y ahí se queda en el sol. No se llevan bolsitas al campo. Y si se llevan, bueno, pues te las guardas hasta la papelera, tío. Claro. De verdad, ¿eh? El No, no, concepto, Aquí toman a totalmente. hay popó que esa tenerlo, voz, pero ¿no? por favor, ¿eh? Un buen punto por puntualizar esto. No, está muy bien que lo hayas Está muy bien puntualizado igual, porque sí, es verdad. Lo mismo con los plásticos, la mierda y Oh, todo. Sí, sí, eso sí. Yo les propongo una última idea por ahí, ver en los lugares donde vivimos la posibilidad de generar algún tipo de espacio o algún tipo de residencia para artistas de las ciudades o de otros lugares, como para poder recibir. A mí me gustaría, qué sé yo, si Alfredo un día tenés ganas de venir o la posibilidad de venir, lo que sea, bueno, tener lugar donde recibirte y compartir tiempo, Sí, Rayetox lo mismo, Henry, eh, porque realmente claro. las posibilidades están buenos, conocer cada lugar es diferente y Sí, ya que podemos bajar a este ritmo, sí, sí. bueno, poder compartirlo, ¿no? Estaría muy bien. Pero igualmente, vamos. Hacer una red de artistas, ¿no? Artistas rurales. Exacto. Mira, esto sería una muy buena idea, ¿eh? O sea, que secundo la idea Sí, y sí. si hay alguien que tenga ganas de poner Un esto en istmo, práctica o de creamos un armarlo un istmo. poco, miramos a ver si yo puedo aportar algo, yo encantado. Sí, De, sí. no sé qué puedo hacer, pero si hay alguien que diga, mira, oye, vamos a establecer como una base de datos de artistas que vimos en el campo, dispuestos a coger otros artistas en determinadas épocas o lo que sea, para hacer cosas puntuales. Eso puede Pues yo me estar bien, puede estar ofrezco, ¿eh? chulo. Sí, podría Además, estar muy bien. estuviste en casa, que sabes que tengo un espacio que no es el Rich, pero bueno, No, eso está muy está bien ahí en tu apañado. casa. Sí, Está sí, sí, apañado. sí, Tengo sí. Ahí ahí... en el croma de Rayitox cabemos todos también. Aquí cabe mucha gente. Claro. Sí, sí. Sí, muy bien. Pues sí, pues sí. Oye, pues me tomo nota y me parece una muy buena idea. Sí. Pues nada, para toda la gente que nos esté viendo, lo primero, muchas gracias una vez más por estar ahí atendiendo estas charlas que, mira, surgen prácticamente de forma casi espontánea, un poco, porque ha sido todo bastante precipitado. Y bueno, no sé, mi idea era un poco simplemente como poner un poco de luz conforme a algo que me parece como bueno, pues que está sobre la mesa, que hay mucha gente que está planteándose si ir al campo, si no ir al campo, es necesario vivir en la ciudad para poder triunfar como artista y poder hacerte labrarte una carrera profesional como artista, etcétera. En fin, todo este tipo de cosas que están por ahí en el ambiente, pues está bien un poco traerlas aquí, hablarlas, compartirlas. Seguramente habrá mucha gente que igual este tipo de charlas les puede ayudar a pensar yo que sé, qué decisión tomar, si irse al campo o si no irse al campo, o de repente les abre las perspectivas respecto a otras posibilidades que igual no habían contemplado. En fin, esa era simplemente un poco la idea. Por lo demás, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, a toda la gente que estáis siguiendo el canal, a todos vosotros, a Tomás incluido, que ya no puede estar aquí, pero muchas gracias por haber venido también. Y nada, pues estamos en contacto, ya sabéis, si queréis apoyar el canal y os queréis suscribir, pues siempre se agradece. Lo mismo que un like o que lo compartáis. Un fuerte abrazo.